Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana me acompaña alguien que ya está, creo que un poco más de presentarlo porque es un carnalazo y es ya como de la casa. Pues creo que nada más tengo que decir de Iztapalapa para el mundo, mi buen carnalito, el zurdo. Zurdito, saluda a la banda, por favor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera y a la hora que quiera que nos escuchen. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y pues encantado, gustoso de estar aquí otra vez platicando de lo que hemos visto en estos últimos días. Me late cuando la bandita me hace, además de recomendaciones obviamente, me propone como temas de qué platicar, y este tema me late un montón porque tú lo sacaste a colación, y entonces obviamente sí tenía muchas ganas de platicar de estas películas, porque pues sí, estas películas la neta están bien chidas, porque lo primero pues que podríamos decir pues es que es le pusimos al programa de reversa, y pues que son historias que están contadas quizá no cronológicamente, o películas que hemos visto que no van de una manera cronológica, pero creo que va a ser más fácil si les decimos por la cual película empezó el tema. Me estás platicando tú que que recientemente estabas viendo la de Memento. Exactamente, sí, en unas tardes de que no tienes nada que hacer, se me ocurrió con mamá, estaba con mamá, y se me ocurrió poner una película, y dije, ya sabes, pon una película en Netflix, y me apareció algo que me llama la atención, que en Netflix, no sé si en todos lados, solo en Netflix, se llama Amnesia, que bueno, de todas maneras hace sentido, pero el título original es Memento. Bueno, pero antes de seguirnos clavando con esta película, lo que intentamos hacer entonces es, vamos a platicar el día de hoy, va a ser platicar el día de hoy de películas que no necesariamente están contadas en orden cronológico. Nos costó un montón de trabajo porque cuando empezamos a sacar la lista salió una pinche listota de muchas películas. Bien choncha. Y ya se irán dando cuenta por qué escogimos las que escogimos y por qué descartamos las que descartamos. Como si hay muchísimas historias, nos dimos cuenta que no están necesariamente contadas linealmente, lo cual está muy chido, pero tampoco creo que no era tanto como el tema en el que nos queríamos clavar, ¿no? Sí, digo ya nada más para nada más aclarar eso, o sea que realmente, o sea, que muchas de las películas pudieran ser historias o guiones muy sencillos de manera lineal, pero pues la gracia o lo que es interesante o lo que nos ha parecido interesante para estas películas es precisamente la manera en que se contaron, ¿no? Entonces, unas de atrás para adelante, otras revueltas, o otras con escenas en blanco y negro y cuando que nos dan como guiños de cuando estás en otro tiempo, pero al final de cuentas es simplemente la manera en que se cuentan las historias, que es lo que nos llamó de la atención de estas películas. Y para brincarnos ya a Memento, a ver, entonces comenzamos con la premisa. Memento, un objeto guardado como un recordatorio o un souvenir de una persona o un evento. Y tiene muchísimo que ver con esta historia. Con la historia. Porque precisamente, pues Memento es una película que salió en el año 2000. El director es Christopher Nolan. De hecho, esta es la ópera prima de Christopher Nolan, su primera película que hizo. Y esta es la historia de un vato que se llama Leonard y que él está tratando de encontrar al asesino y violador de su esposa, pero que al mismo tiempo sufre una rara, estoy haciendo comillas, condición, porque así es como él lo llama todo el tiempo. No es que sea durante toda la película le están diciendo que sí es una enfermedad, si está loco, si bla bla bla, y él todo el tiempo está repitiendo que eso que tiene, que es una condición, y lo que pasa es que no puede crear memorias a corto plazo, ¿no? Su memoria corta, padece de memoria corta. Ajá, entonces ¿qué significa esto? Que no puede recordar nada, o sea, puede recordar cosas muy normales como comer, como caminar, como hacer todas, y determinadas cosas que pasaron antes precisamente de este evento que fue lo de su esposa, pero a partir de ese momento no puede crear nuevas memorias. Entonces solo está pasando, y si está teniendo una conversación con alguien, la conversación no va a durar más de 2 o 5 minutos porque ya se le va a olvidar a los 3, 4, 5 minutos que era lo que estaba hablando, ¿no? Exactamente. Y la verdad que a mí me sorprende, ahorita que dijiste esto de que es su ópera prima de este director, la verdad es que sí nos ha regalado bastantes películas chiditas, ¿no? Y bueno, la trilogía de Batman, que para muchos es lo mejor de Batman, pero pues está Inception más recientemente, bueno, Interestelar más bien, Inception también,
Tenet. Pues la verdad es que Tenet, que es otra película que... Pero... Cuéntanos tú, por ejemplo, por qué esta historia no es precisamente lineal. O sea, como estamos contando lo que conté de qué es la historia, pues pareciera que es fácil, o sea, que esto le pasó un accidente o pasó un evento determinado y a partir de ahí no puede. Pero eso no es lo... Eso a lo mejor podría ser lo más, aunque obviamente es muy importante dentro de la historia, el cómo Christopher Nolan contó la historia parece ser que es lo interesante y es precisamente por qué estamos haciendo este programa hoy, ¿no? Sí, exactamente. O sea, lo que dijimos, la verdad es que la premisa es muy sencilla, ¿no? Como dijiste, pues es un tipo que simplemente quiere encontrar al asesino y violador de su esposa, porque pues, justamente ese hecho, pues detonó su condición, como lo llama. Pero sí, exactamente, lo interesante de esta película es cómo Christopher Nolan aborda el tema y nos lo empieza a contar de una manera muy, pues sí, distinta, y al mismo tiempo nos dice cómo, o sea, te mete en el personaje para saber cómo le hace este carnal para sobrellevar su padecimiento, ¿no? Que es con fotografías de Polaroid, donde pone ciertas características de las personas y sobre todo con tatuajes, ¿no? O sea, que es mucho lo que decíamos, ¿no? Algo que sea un recordatorio de un evento. Entonces las notas o los eventos principales de su caso se los tatúa para no olvidarlo, ¿no? O sea, es una nota que debe traer siempre con él, entonces no hay otra manera más que tatuarlo. Entonces esa manera de Christopher Nolan de meterte en el personaje está bastante chida, ¿no? A mí me interesó, y sobre todo la verdad es que la primera vez que la vi, o sea, después sí le tuve que ver o al menos repetir algunos cachos, porque sí, al principio sí dije, o sea, como que no me cayó el 20, ¿no? O sea, no lo entendí, la verdad, así al 100% la primera vez que la vi. Sí tuve que verla, al menos algunos pedazos más, sí, otra vez. Es que también la otra es que si la vimos, si la llegamos a ver cerca del año en el que salió, que fue en el 2000, pues sí estábamos como que todavía chavillos y a lo mejor no entendíamos bien exactamente al menos para mí, como dices tú, también fue la primera vez que vi eso, de cómo estaba contando la historia. Algo también que es muy peculiar de cómo cuenta la historia es que pareciera que son como clips, pero no son clips pegados, o sea, no es no vas viendo lo que decíamos cronológicamente, sino son como clips que a lo mejor duran 5 o 7 minutos, pero después de ese clip que termina, empieza otro y fue lo que pasó justamente antes de haber llegado al siguiente. Entonces se van amontonando y así es como lo tienes que ir entendiendo. El pedo que se aplicó para la edición estuvo muy cabrón, yo creo. Y aparte te va dando pistas, ¿no? Porque hay unas escenas que, o sea, los que son en tiempo presente, digamos, son en color, y los que son recuerdos son escenas en blanco y negro. Entonces sí te da como pistas para que la vayas más o menos como entendiendo, ¿no? Y al final las dos se encuentran en el mismo sitio, ¿no? Que es donde mataron violando a su chica. Está muy buena. Entonces pareciera también como vamos diciendo, que llega a cierto momento, pero poco a poco va como, en lugar de irte contando lo que le sigue, va contando historias, otros 5 minutos de lo que pasó antes y otros 5 minutos de lo que pasó justo antes, y así es como dices tú, como se va a llegar a esos, va a llegar a los recuerdos. Está muy interesante cómo la cuenta, así como dices tú, muchas veces sí tienes que como que echarle una segunda mirada. Es bien interesante cómo estaba haciendo esto y cómo eventualmente llegó a hacer otras cosas también bien chingonas Christopher Nolan. Ya estaremos mencionando a lo mejor un par de ellas más adelante, pero sí es bien interesante ver lo que Christopher Nolan llega a hacer con la edición y con la cámara y con las historias, ¿no? Está muy chido. Entonces esta fue Memento, no sé si quieras agregar algo más por ahí. No, esta la verdad es que me gustó bastante, pero pues Mario, ya que estamos con Christopher Nolan, pues date de una vez con Tenet. No me voy a enojar si me des ese spoiler, te lo prometo. Es que no hay spoilers, pero qué bueno que lo mencionas, porque yo ya por ejemplo Christopher Nolan nos había estado contando este tipo de historias como en Inception, que a lo mejor eso era sueños dentro de los sueños, pero no sé si tú has visto por ejemplo esta edición que hicieron, yo la vi en YouTube, que son cómo van esas historias, porque se supone que dentro del sueño todo va más rápido, entonces podrías estar más tiempo dentro del sueño pensando que es, y si entras a otro son como capas y capas, y cada capa te da más tiempo, entonces te podrías quedar atorado en 20 años y en realidad afuera están pasando solamente 3 minutos. Entonces no sé si has visto estas ediciones que hacen de cómo se va desarrollando toda la película, y es bien interesante ver eso, ¿no? Como ya medio jugó con eso, y lo más interesante además es que Christopher Nolan nunca pensó que la banda es como muy pendeja y que no le va a entender a sus películas, entonces como que trató de ir evolucionando más, no sé, ya lo hizo con Interstellar también, que también te empezó a hablar de un poco de viajes en el tiempo,
tiempo y de hoyos negros y de cómo viajar y cómo hacer cosas muy locochonas. Y digo que nunca subestimó a la gente que ve sus películas, ¿no? Sí, sí, sí. En esta de Tenet, lo que pasa aquí es que encuentran un modo de viajar en el tiempo, pero es completamente diferente de cómo se viaja en el tiempo, de cómo lo conocíamos, o a lo mejor como esta gran película de Volver al Futuro nos lo trajo, que es con una máquina del tiempo, viajas a determinado lugar y que a partir de ahí empiezas a hacer cosas. No, la historia de Tenet empieza a pasar porque tengo que descubren que hay alguien que en realidad, o hay algunas personas que ya pueden estar viajando en el tiempo, pero no es como viajar de un punto a otro, sino que lo que hacen es que solamente empiezan a ir como de reversa, y te das cuenta que también hay personas que pueden hasta, o sea, tienen que aprender como a caminar, a pelear y a hacer cosas yendo hacia atrás. Entonces eso es lo interesante de la película, que a lo mejor no es porque está pasando al mismo tiempo, y cuando te estás dando cuenta que hay un montón de puntos, lo mismo, te van dejando estas pistas, que te vas dando cuenta que alguien va recogiendo porque alguien las fue dejando en el camino, y cuando estás viendo esa historia se están construyendo dos historias paralelas al mismo tiempo. Entonces es bien interesante, también es bien complicado de entender. Creo que la mejor forma de entender Tenet es precisamente yéndonos como si ves como por ejemplo el nombre de la película, precisamente Tenet, que si no me equivoco se le dice en un palindroma, ¿no? Que se lee igual al principio y al final. Entonces creo que esa es la mejor forma de entender la película. O sea, mientras estás yendo, también al mismo tiempo alguien está regresando y están contando esa misma historia y estás pasando por los mismos puntos. Entonces es eso, pues, o sea, a lo mejor si esta historia podrías pensar que sí es lineal, pero al mismo tiempo te estás dando cuenta que estaba pasando todo el tiempo otra historia al mismo tiempo, y no tenías que haber estado viendo todos los detalles. Entonces por ahí está Christopher Nolan, y pues ya me aventé un par de otras más de él que también cuentan historias también bastante chidas. Pero sí, Tenet, el 2020 fue hace 2 años. Ya sabemos que pues, Christopher se puso súper necio, salió hasta el 2021 si no me equivoco en cines. Sí, porque luego quería que saliera en cines, ¿no? O sea, que no la quería en línea. Exactamente, que además sí vale mucho, la mera verdad es que sí vale mucho la pena verla. Y bueno, dentro de los personajes que estamos viendo ahí, sale John David Washington, que algo que está bien cabrón, que nunca, creo que no es spoiler, pero que nunca dicen su nombre, y que todo el tiempo si lo buscas, por ejemplo, solo se llama el protagonista. Entonces te hace como un poco raro que sea alguien que se llame el protagonista, pero nunca dicen su nombre. Otro personaje muy muy importante en esta película de Tenet, Robert Pattinson, nuestro nuevo Batman, el que probablemente será el mejor Batman que hemos visto, o el peor, o sea, no sabemos todavía. Híjole. Pero bueno, eso fue Tenet de Christopher Nolan del año 2020, muy recomendable también. ¿Qué te parece si nos vamos a otra película que estamos hablando de por ahí de Memento del 2000? Un par de años después, Irreversible en el 2002, Gaspar Noé nos sorprende con esta gran película que no sé si lo recuerdas, pero una de las cosas que yo me acuerdo mucho de esa película es que estaban diciendo que la gente se estaba saliendo de las salas cuando llevaba como 15 minutos. Rápidamente te cuento, yo creo que ya sabes, pero igual contamos de qué se trata. Se trata de 2 amigos que salen a vengarse y a tomar justicia por sus propias manos después de que la novia de uno de ellos fue víctima de un violador. Otra vez las violaciones pareciera que son el motivo de por qué vas a contar una historia bastante rara. Y pues bueno, otra vez volvemos a lo mismo, que pareciera que es una historia bastante normal, no es que digo que no tiene nada nuevo, pero el modo en que Gaspar Noé también cuenta esa historia es precisamente porque estamos hablando aquí de películas que no son contadas cronológicamente. ¿Cómo es que Gaspar Noé cuenta esta historia de su vida? Pues de una manera bien cruda, ¿no? Como bien pesada al principio. O sea, sí, la verdad, o sea, como dices, sí era muy sonado esa parte de que la gente se salía a los 15, 20 minutos de la película, porque la verdad es que los primeros 30 minutos son, pues no sé si decir asquerosos, pero son bien pesados, ¿no? O sea, como para empezar a ver la película con eso. Y bueno, gracias, exactamente, que el nombre, igual, otra vez, el mismo nombre, viene un poco ese juego, ¿no? De lo irreversible. Entonces, al final, la película va de lo más intenso a lo más light, ¿no? O sea, la historia se cuenta precisamente digamos que en reversa, pero o sea, el inicio, los primeros 20 minutos de la película, híjoles, la verdad es que sí se necesita un poco de estómago, ¿no?
para aguantarla, pero Ajá, bastante chido. bastante chida y irreversible. En el mismo cartel de la película, no sé si lo recuerdas, tenía unas letras escritas como, digamos, como al revés o viendo hacia el otro lado. Como si vieran en el espejo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es parte de lo que tiene por ahí esa película. ¿Qué pasa también otra vez volvemos, cómo están contando las historias aquí? Es bien, bien interesante. Agarran también como partes de 5 minutos y como dices tú, te empiezan a contar primero, lo primero que te cuentan es el final. Y a partir de ahí vas regresando 5 minutos o no sé, digamos que son igual como clips de 5 o 7 minutos. Y a partir de ahí regresas otros 5 y vas regresando. Uh-huh. Y como dices tú, si te da, eso es lo culero porque al final te cuentan cómo empezó todo, y cómo empezó todo con una historia bien, bien chida, y ya de ahí cómo se van contando y qué es lo que va pasando durante toda la película, es lo que está bien cabrón, pero sí, igual como dices tú, si aguantan por ahí los primeros 15 minutos, ya la liberaron y ya la hicieron. Esto fue precisamente irreversible. ¿Qué te parece si nos vamos a la que sigue? Nos brincamos a la que sigue, que además ya va a ser una cosa muchísimo más tranquila. Esta es una comedia romántica y, bueno, muchísimo más nueva que las que estuvimos platicando. Esta se llama 500 días con ella o 500 Days of Summer. El director es Mark Webb y esta es una película que trata de un güey que se dedica a escribir los mensajes en las tarjetas, esas tarjetas de cumpleaños, aniversario o de todo eso que se compran en la farmacia o en cualquier lado. Y él empieza a hacer un recuento de la relación que tuvo con precisamente su novia que se llama Summer. Su exnovia ahora ya que se llama Summer, y cuenta precisamente, se llama 500 días 500 Days of Summer porque cuenta esos 500 días que pasaron en esa relación. ¿Y por qué decidimos contar por qué decidimos agregarla? Pues precisamente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta película empieza en un punto cuando ya de hecho ya la relación ya se acabó y él empieza a hacer el recuento de toda la relación que tuvo con Summer, ¿no? Pasa no sé, al día 35 donde todo estaba muy chido y después de ahí brinca como al día 300 donde ya todo se está yendo como a la chingada. Y así llega hasta el último día que le fue muy mal, o no sé, que ya fue el último día y que ya fue donde se dio toda la ruptura. Pero esto es bien interesante también cómo van contando esa historia y cómo vas viendo los niveles de la relación, ¿no? Eso se me hace que es lo interesante de esta película, ¿no? Sí, y en esta manera, bueno, exactamente lo escogimos por la manera en que se cuenta, que igual a lo mejor no es tan enredada como con las otras dos que ya hemos comentado, bueno, las tres con Tenet, pero en esta exactamente la cronología va brincando como en unos lapsos muy grandes o muy pequeños, pero exactamente no tiene un orden. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor es porque yo soy más clavado con ella, pero o sea, es de las películas que más stickers, gifs, memes nos ha regalado, o sea, la historia de... O sea, creo que muchas personas habrán preguntado si Summer fue la culera o no. Pero sí, es una película bastante amena, súper tranquila. Una de mis favoritas, así como para pasar el fin de semana, es como, está bastante chidita, alegre, y exactamente eso tiene una manera muy peculiar de contarla, ¿no? O sea, brincando así, exactamente como decías, del día 5, cuando se empezaban a coquetear, al día 200, cuando ya estaban en el agasajo, hasta el último día, cuando ya no funcionaban las cosas, ¿no? Está bastante chida. Las cosas cómo se van como también como repitiendo y cómo ves situaciones diferentes. Bueno, no, más bien la misma situación, pero en diferentes etapas de la relación, ¿no? Por ejemplo, la parte donde van a una IKEA y están haciendo como que son una pareja ya casados y que están como que comprando cosas, no comprando, que están así como viviendo en su casa, pero están en la tienda. Y eso cómo se repite después cuando la relación ya está mal. Esas dos partes están bien chidas, ¿no? Y bueno, lo que decías que ha habido mucha controversia. Creo que ahí está bien chistoso porque ha salido un montón el director y los actores siempre a decir como, Nel, yo no sé por qué piensan que la culera fue Summer, ¿no? Porque sí, siempre en la misma historia siempre lo dice ella. Yo no quiero tener una relación contigo. Nada. Y ahí fue el güey el que se superclavó y la supercagó. Entonces está bien chido eso que como si se le hizo un odio que todos dicen, nadie puede ser más claro que la Summer o así. Summer, pero en realidad, pues, bueno. Maldita Summer. Entonces está bien chido cómo cuenta la historia de un amor, está bien chido. Y solo quiero como agregar rápidamente aquí la historia de Annie Hall, que es una historia que contó en 1997 Woody Allen, y que precisamente contaba algo muy parecido en ese entonces, ¿no? Woody Allen así también contaba esta historia precisamente de cómo de un cómico
que salía con una chava que se llama Annie Hall, y también va contando esa historia. También va brincando en cuándo les iba muy bien y cuándo no. Y bueno, esta película se hizo definitivamente un ícono de las películas de los rom-coms, tanto que, por ejemplo, otras películas, ya sea como 500 Days of Summer, que como no copian, pero es una dinámica muy parecida, o esta otra película también que se llama Cuando Harry conoce a Sally, When Harry Met Sally, que también es un rom-com también muy conocido, y también es un parámetro de los rom-coms, y que también cuentan exactamente, también van ahí brincando también dentro de la historia y eso. Entonces Annie Hall, creo que también si les late 500 días con ella y se van a ver Annie Hall, van a entender como un montón de cosas de por qué, cómo es que llegamos a esas nuevas comedias, precisamente haciendo de estas otras películas de 1997. Pero hablando de películas así como de amor y de desamores, hay otra película por ahí que también que te quería contar, que se llama Blue Valentine, del 2010. Esta película es con Ryan Gosling y Michelle Williams. En esta película, a lo mejor algunos la recuerdan, hay también, como dices tú, muchos memes de este Ryan Gosling cantando con un ukulele por ahí, o si lo googlean, o si lo van a encontrar rápidamente, Ryan Gosling ukulele, y viene de esta película. Esta película salió en el 2010, y también pasa algo muy parecido. Están contando la historia de una pareja, pero ellos ya están casados y entonces también estás viendo cómo el romance al máximo, y al mismo tiempo estás viendo cómo en el futuro esa relación no hay futuro para esa relación, y es bien rudo verlo. Hablando precisamente de cómo van contando la historia, a mí me costó trabajo lo que decías hace rato, cuando están brincando en el tiempo, me costó trabajo, porque aunque trataron de hacer un poco más viejo a Ryan Gosling, pues Ryan Gosling viejo se sigue viendo igual bien chido. Igual todo, ¿no? que ahora. pero entonces aventaron la puntada de sí, ver cómo se va rompiendo una relación, y cómo a lo mejor la relación empezó y no tenía futuro, y ellos no se daban cuenta, pero cuando están en ese momento, pues la están viviendo y lo están gozando al máximo. Entonces, Blue Valentine con Ryan Gosling y Michelle Williams, volvemos a lo mismo, muy recomendable, yo la recomiendo un montón. Si se acaban de casar, yo creo que no la vean, porque van a pensar que el amor no tiene futuro, y muy probablemente el amor no tiene futuro, pero pues bueno, no está de más que no lo sepan, ¿no? Dicen que ignorance is bliss, ¿no? La ignorancia es mejor, porque no te das cuenta. Entonces, Blue Valentine del 2010, otra recomendación por ahí. ¿De por qué está en la lista? Es porque están contando las historias más adelante, más viejos, más jóvenes, y no va de manera lineal, entonces tienes que poner vergas cuando están más viejos y cuando están más jóvenes. Y lo que me agrada también a veces, pero a veces tienes que poner bien chingón con estas películas, es como algunos, por ejemplo, ocupan esa cosa para los recuerdos, o para lo que pasaba antes, lo que decíamos con Christopher Nolan, que lo ponía como en blanco y negro, y decías, ok, esto pasó hace tiempo, esto es un recuerdo. Después cómo va empezando a cambiar, y cómo lo que está pasando en el presente, digamos, es como con colores normales, ¿no? Entonces, sí, eso también es como ciertas pistas que van poniendo, ¿no? Como cada director va teniendo ahí, como va dejando pistas o no. En este caso no, pero pues bueno, por ahí está, por eso es la idea. Por aquí hay otra película que se llama Arrival. Esta es del 2016. Esta película Arrival se trata de que un día de repente aparecen naves extraterrestres en 12 lugares diferentes alrededor de la Tierra, y hay una maestra que enseña lenguas en la universidad, y que ella tiene que encontrar la forma de comunicarse con los visitantes o los extraterrestres. Esta es con Amy Adams, nuestro buen amigo Hawkeye o Jeremy Renner, y sale Forrest Whitaker en esta misma película. ¿Qué más hay? Esto es como un poco spoiler, porque eso que estamos contando de cómo van contando las historias paralelas, es que te empiezan a meter historias y tú no estás entendiendo en qué momento pasó eso, si eso es del futuro, es del presente o es del pasado. Entonces, ya sabes, los cortes, y están en una universidad y está enseñando, y de repente empieza a salir una toma de otra donde está tomando un café y está como hablando con su hija. Y entonces eso, al principio no te das cuenta que están pasando como cosas en diferentes temporalidades, pero cuando te cae el 20, cuando cachas todo eso, dices, no mames, o sea, qué buen modo de contar historias, sin restregártelo, te digo, sin usar esas cosas. Te dicen, a ver, aquí te vamos a decir que eso te llevan de la manita, ¿no?
Aquí no lo hacen y eso está bien chingón. El director es Denis Villeneuve, que le estábamos contando la otra vez, que es el director que hizo la película de Dune. Entonces también está por ahí bastante recomendada también. A mí me gusta mucho, me cae muy chido el director, me gusta mucho su trabajo. Y bueno, te digo, Amy Adams y Jeremy Renner están muy cabrones ahí también haciendo esta película bastante rifada. Y eso fue Arrival de 2016. ¿Lo viste en el streaming? Qué bueno que lo mencionas. Esa película está en Netflix. La pueden ver en Netflix. Qué bueno que también. Arrival está en Netflix. Bueno, creo que hasta ahí acaba como estas historias que definitivamente sí van contadas de una manera. Sí, quería muchas más, pero pues era como para darle un poco de diversidad, ¿no? Esas películas fuertes, hasta la comedia como 500 días de verano, que está chido. Sí, la verdad, y además el soundtrack está bien chido. Pero queremos ahí mencionar otras que precisamente como nos habían dejado también en los comentarios por ahí de cuáles son las películas que ellos habían visto que no van cronológicamente, ¿no? Ya dijimos, o sea, es que este tema puede ser tan amplio que a veces es bien complicado sí identificar cuáles son las películas en las que, más bien sí queríamos identificar bien las películas en las que nos queríamos clavar y en las que no tanto. Pero bueno, a partir de eso también vimos que hay directores en lo particular, ya dijimos, Christopher Nolan cuenta más de una historia de maneras muy diferentes, pero otro director que también cuenta historias de manera muy diferentes, o a lo mejor no utiliza un orden cronológico así, es Quentin Tarantino. Y de este Quentin Tarantino queremos como comentar a un par de películas, ¿no? Que él tiene. Por ejemplo, Perros de Reserva, que fue de 1992. Y vuelvo a lo mismo, cuando contamos la historia, cuando contamos de qué se trata, podría ser como que es muy banal o muy simple, pero el modo en que cómo cuenta la historia es lo interesante. 6 criminales, todos con un seudónimo. A ver, te voy a dar, ahorita mientras sigo diciendo de qué se trata la película, a ver si te acuerdas cuáles eran los seudónimos de los criminales, pero son 6 criminales que todos tienen un seudónimo y los cuales además no se conocen entre ellos y los contratan para robar una joyería. Mientras están haciendo el robo, se dan cuenta que todo sale mal y se tienen que enfrentar a la policía. Los que sobreviven, porque no todos sobreviven, se encuentran en un almacén donde se dan cuenta de que uno de ellos los traicionó y es donde se pone chido. Vuelvo a lo mismo, esta historia parecería como que ya la hemos oído muchas veces, más bien el cómo cuentan la historia. Pareciera que, no, así eso que acabo de decir no va pasando literalmente en la historia. Ajá, ¿no? Sí, es el mismo. Ajá. Hay muchos recuerdos, hay muchas, como cuando estás en el presente te estás dando cuenta que está pasando algo, pero a partir de ahí se empiezan a ir para atrás, empiezas a dudar de un montón, tú sabes, como que llega un momento en la película que ya sabes quién es el que los traicionó, te cuesta un poco trabajo como irte por uno, ¿no? Ay, no, quiero que el buen, o quién es el bueno, quién es el malo. Como que aceptarlo, ¿no? Ajá. Pero a ver, entonces dime de qué nombres te acordaste. No, más bien dime quiénes son los 6. Ok, entonces, a ver, Quentin Tarantino, que es el director, pero que obviamente también salió en su película, es Mr. Brown. Michael Madsen es Mr. Blonde. Steve Buscemi es Mr. Pink. Tim Roth es Mr. Orange. Harvey Keitel es Mr. White y Edward Bunker es Mr. Blue. Entonces, por ahí, el que más recordamos, yo creo, todo el tiempo es precisamente Steve Buscemi, que no le gustaba, pero para nada, ser el señor Pink, ¿no? Señor Rosa. Ese es este valedor que siempre sale como de loco, ¿no? Exactamente, Steve Buscemi es el que siempre hace ese papel y que además lo hace muy bien, ¿no? O que también está ese gran meme que nos ha dejado por ahí de que dice What's up, fellas, o algo ahí que llega el Don con su gorrita y su gorrita, ¿no? Y su patineta, ¿no? Entonces ese es Steve Buscemi. También, no sé, Zurdo, esa película te late, no te late cómo cuenta la historia. Sí, cómo no. Y aparte es como un aviso, ¿no? De lo que igual después vendría con el mismo, con Pulp Fiction, por ejemplo, ¿no? Que también es una, no una historia, sino más bien 3 historias contadas, que al final convergen en un solo punto, ¿no? Pero sí, o sea, creo que Perros de Reserva fue precisamente como el primer intento, o el primer buen intento que hizo Tarantino para contar historias de otra manera, ¿no? O sea, bueno, que no es que lo haya hecho por primera vez él, pero al menos en sus historias, Perros de Reserva fue como que el primer gran ensayo, ¿no? De su manera de contar las cosas. Exactamente, no, ajá, y bueno, y ya que estamos hablando precisamente
precisamente de cómo contaban las historias, y de Perros de Reserva, nada más igual para mencionar. Bueno, Perros de Reserva fue en el 92. En 2003 también cuenta esa historia de Kill Bill, que volvemos a lo mismo también, es como a partir de un hecho se empiezan a mover al futuro y al pasado, ¿no? En Kill Bill empieza con la novia, ahí al principio no sabemos cómo se llama, pero aparece como la novia de Bride. Ella aparece, va despertando de un coma de 4 años. Oh, es cierto, sí. Entonces empieza con la novia despertando de un coma de 4 años, y a partir de ahí se empieza a contar la historia de por qué está muerta. Se empieza a dar cuenta de que su ex jefe y ex pareja la intentaron matar, y la intentaron matar en el día de su boda, y entonces a partir de la historia se empieza a contar de cómo va, uno, a cobrar revancha, pero dos, cómo es que por qué cuál es el motivo de cada uno de ellos. De cada uno, exactamente. Ellos, o sea, y cada uno exactamente, la película comienza en un punto intermedio, y ya a partir de ahí nos cuenta lo que pasa después de ese hecho, y lo que pasó antes de, para motivar lo que viene, ¿no? Sí, la verdad es que Tarantino, bueno, y aparte, independientemente de la manera de que les cuento las cosas, pues la violencia que le pone, ¿no? A mí es como de mis favoritos, porque no escatima en chorro de sangre. Oye, no sé si sabías, por ejemplo, tú, pero al principio, como tuvo muchos problemas como para pasar la película, no sé si te das cuenta, y es muy inteligente además esto, y yo no lo había notado hasta, de hecho, hace poco que escuché, cuando en las tomas, por ejemplo, cuando va a empezar a matar gente, cuando se encuentra, por ejemplo, contra los 400 ladrones o algo así, que en realidad eran 400 o 300, no me acuerdo cuál era el número, pero que es de la mafia asiática. Ajá. Por ejemplo, ahí en esa parte, y todas las partes donde empieza a pelear y que hay mucha sangre, son en blanco y negro, como que le quitan el color, o como que se va la luz. Y esto es porque precisamente para poderla, que no le pusieran una categoría donde la gente, que no fuera para mayores de 18, pero digamos que para mayores de 13, lo que hizo fue como ponerlo, muchas tomas en blanco y negro, o que se fuera la luz y que solo se vieran acá como parpadeos y cosas así, solo porque eso es bien ridículo, porque solo por el color, las reglas, si no sale la sangre, el rojo de la sangre, sí pueden pasarlo. Pero entonces hay muy pocas ediciones, y solo hay una como edición como japonesa, donde sí se pudo haber visto en el cine, pero es bien difícil también encontrarla, porque si compras como el DVD o el Blu-ray, es siempre la misma edición donde sí le pusieron esas partes en blanco y negro, o tengo que como que apagan la luz y hay una matanza. O sea que si la sangre es azul, no hay pedo. Pues se da cuenta, como en muchos lados le hacen, por ejemplo, los zombies, como no son humanos, sí hay sangre. Cuando son extraterrestres, cuando son robots, es así como se empiezan a sacar de las historias. Muchas historias se las sacan así de la manga, siendo robots y no siendo humanos, para poder teniendo clasificaciones que les acomode mejor a la película. Eso es bien interesante. Yo hace poco lo descubrí también y está bien. Yo no me lo sabía, pero pues es una mamada, ¿no? Digo, o sea, al final, lo único que no puedes es enseñar el rojo de la sangre. Exactamente. Pues hasta ahí quedó. Había muchas más películas. Nada más queremos como a lo mejor mencionar eso que decías tú de las historias paralelas y de cómo precisamente Quentin Tarantino estaba contando las historias. Ya dijiste tú Pulp Fiction de 1994, ¿no? Ajá, y está también nuestro gran exponente, el negro Gonzalo Iñárritu, con Amores Perros, 21 gramos, también si no mal recuerdo son algo similar. Babel. Ajá. Babel, 21 gramos, y es como su trilogía, ¿no? De historias. Ajá. Así. Y no sé si recuerdas también que en el 2004, de hecho, esta película salió en el 2004, ganó el Oscar a Mejor Película en 2005, que además muchas personas dicen que es así que es la peor película que ha ganado un Oscar, que se llama Crash. A lo mejor no lo recuerdas, y es que la verdad la historia no está tan chida, y es justamente eso, igual lo mismo. Son muchas, pero esta no solo son 3, son muchas historias paralelas que se van a encontrar en un punto, y que toda la gente tiene que ver con alguien, pero de la manera que menos te puedas imaginar. No sé, creo que quedó más en el intento que en una buena película, pero bueno, la Academia pensó que era, pero es la película que creo que menos, la película que se ha ganado un Oscar, que como que la que menos quiere la gente. Pues creo que por ahí quedan, fue todo lo que encontramos. Había muchos más, si la gente había muchas más. Ajá, la bronca, o sea, igual lo que me comentabas ahorita, sí hubiéramos podido haber hablado un poquito más del
historias de Tarantino o esas mismas de González Iñárritu, pero la onda sí era como esa manera diferente de contar una sola historia, ¿no? Porque las otras sí son como, o sea, se supone que son historias distintas que al final de cuentas pues, está chido que se encuentren en un punto en común, pero la idea era como mencionar estas películas que se habían contado de una manera diferente. Es una sola historia contada de una manera distinta, ¿no? Que como dijimos, la verdad es que generalmente la historia de la premisa no es muy grande, no es como el gran secreto, pero los directores pues, encuentran la manera de hacerlas interesantes con esa manera de contarlas, ¿no? Claro. Ahí algunas solo nada más como para mencionar y no nos vamos a clavar en ellas, pero por ejemplo estaba El efecto mariposa, no sé si la recuerdas. Sí. Que también lo mismo, de cómo... Exactamente, y cómo se iban repitiendo como los mismos eventos, solamente un poco contados de un poco diferente. Estaba interesante. Donnie Darko también. Que igual, lo mismo dijimos, esa en realidad sí cuenta la historia de principio a fin, pero pasa algo en cierto momento en la historia que si no hubiera pasado en el futuro, no hubiera podido pasar en el pasado tampoco. Entonces es una loquera esa película, pero bueno, por ahí estaba... Lo que nos estaba Diego con Oldboy. La que nos contaban por ahí en los mensajes también, exactamente, Oldboy, esta que se llama Groundhog Day, no sé si alguna vez la has visto, salió en el 83, y esa no es como muy común en México, pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, hacen que el día, o sea, es la del Día de la Marmota, que es una comedia, está bien chida, que es con Bill Murray, y el Día de la Marmota lo que hacen es que según sacan a la marmota, esperan a que salga de su hoyo, y si se espanta con su sombra, significa que va a ser un invierno largo, y si no se espanta, significa que va a ser un invierno corto. Es una de esas tradiciones muy como tontas y que vuelvo a lo mismo. No, yo nunca la he visto en México, pero es una gran película de tradición. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia? Es que un tipo se da cuenta que se queda atrapado en el Día de la Marmota y el mismo día se empieza a repetir una y otra vez. O sea, él ya ni siquiera se ha dado cuenta cuántas veces se ha repetido y él ya no tiene idea ni siquiera como si puede escapar o no, ya como que lo empieza a aceptar. Entonces, es una comedia, es con Bill Murray. Obviamente ese güey está bien cabrón para hacer comedia, este es muy chingón, es un buen actor, muy recomendable también, pero te digo que volvemos a lo mismo, son estas historias que pues a lo mejor sí es una historia lineal, lo único que va pasando es que se va repitiendo y por eso ya decidimos como a lo mejor no eran tanto la cosa que queríamos, precisamente el cómo empezamos a platicar las historias, que fue como con Memento Irreversible. Ahí es ahí cómo están contando estas historias. Digo, todavía con Arrival también, que te meten dentro de la misma historia, no sabes exactamente en qué momento de la historia estás, si estás yendo de principio a fin o cuando te cuesta un poco trabajo cachar exactamente en qué momento de la historia, y justamente son estas historias, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo curioso era cómo se las arreglaron los directores para hacer de estas historias simples, pues darles un toque interesante, ¿no? O sea, que al final de cuentas es simplemente la manera en cómo contar la situación. Exactamente. Pues bueno, mi estimado Zurdito, no sé si tienes algo más que comentar. Lo primero que quiero hacer es obviamente darte las gracias a ti por haber acompañado, por estar acá una vez más, y igual a toda la bandita que estuvo en el live, pero no sé si tienes algo más que agregar. No, pues nada más agradecer, chido por la invitación una vez más. Ya estaremos ojalá comentando después el final de Peacemaker, pues ya todo lo que se nos venga y lo que se nos atraviesa para ver durante estas semanas. Hay un montón, siento que ahorita ya hay ahorita se están sacando un montón de películas. Hay, por ejemplo, todas estas películas que están nominadas precisamente a los premios o grande que es los Óscares, pues están todas volviéndolas a sacar o están todos haciéndole gran promoción, y sí vale la pena hablar de varias de esas películas. Series también ha habido un montón también, como que hay una buena temporada. Ahí viene Batman también. Ahí viene Batman, ya. Que no sé bueno, cómo están con la cuestión de los boletos. Aquí está mucho más tranquilo que en otras ocasiones o que con otras películas. La banda no se ve tan emocionada por ver a Robert Pattinson de Batman. Ya veremos. No sé, tengo, por ejemplo, en esta película de la que hablábamos hace rato, Tenet, hace un muy buen papel. Ya además siento muy alejado de ese vampiro. O sea, sí siento que sí ya ha hecho buenas cosas aparte de eso. Sí, más bien yo creo que sí se le quedó mucho el estigma de vampiro adolescente. Pero ¿por qué? No me acuerdo cómo se llama la chava también que sale en esas películas. ¿Por qué ella no tanto? Acaba de hacer esta también. No lo sé, pero variable precisamente también. Está en los Oscars donde hace ella como la princesa Diana.
Pero es precisamente él, porque al otro morro tampoco es que se le reconozca mucho, ¿no? Por ser el hombre lobo. Ajá, el hombre lobo, exactamente. Sí, está raro, pero bueno, ya eso será como tema de, como dices tú, ya para platicar en el futuro. Tienes razón, hay muchas cosas de las que tenemos que platicar y obviamente nos tenemos que poner al corriente con muchas otras películas. Te vuelvo a decir, muchas gracias por estarme acompañando esta noche y sabes que tendrás aquí otra vez, al menos una invitación más. Ya estás. Y pues bueno, otra vez, no sé si quieras ahí que la banda te siga como en alguna red social o algo así que tengas. ZurdoZDK en Instagram, en Facebook también, Daniel en Twitter. Twitter nada más observo, la neta. La banda es muy violenta. Está bien. Pero sí, ahí nos podemos estar viendo. Y igual, aquí estamos para cuando haya chance de platicar lo que hemos visto. Aquí estamos. Me late mi surito, entonces eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente en el live. Escuchan esto a través de cualquier plataforma como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos ustedes. Eso fue todo por el día de hoy. Esto fue Butaca 4 Adiós.